Pues vamos a hacer una pequeña oración. Ya les dijo José, el tema se llama confiar en la providencia de Dios. Y el objetivo es pues que nosotros logremos entender que la providencia de Dios nos cubre y que Él se encarga de nuestras vidas. Ese es el objetivo. Entonces pues vamos a hacer una pequeña oración, aunque ya estamos en presencia de Él. Decía el canto muy bonito que estaba cantando Mariana. Qué bonito, qué bendición es la oración. No lo había escuchado. Y sí, qué bendición que mucha gente no sabe o no conoce que por medio de la oración se puede llegar a hablar con Dios. Entonces, pues lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santísimo, en esta noche estamos aquí, reunidos en tu nombre, Señor. Queremos pedirte, Señor, que vengas y nos acompañes en ese lugar donde estamos sentados, quizá acostados, quizá de pie. De cualquier forma que estemos, al final, Señor, estamos en tu presencia. Queremos invitarte a que vengas y nos muestres, Señor, qué es tu providencia, cuál es tu providencia, Señor, que nos hagas entender y que nos ayudes también a confiar en ella, Señor, que nos ayudes a cumplir tu voluntad, que nos ayudes a saber que todo se mueve por tus manos, Señor, que nada tengo yo si no fuera por ti, Padre Santísimo. Te damos gracias, pues, te glorificamos en esta noche, unidos, unos escuchando, otros hablando, pero unidos todos, glorificándote a ti, Padre Santísimo. Pedimos tu bendición y la recibimos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ok, pues comencemos. Ahí vienen las preguntas. No sé si les pasó que cuando estaban más chiquillos, su mamá o alguno de sus abuelos les llegó alguna vez a decir que te acompañe la providencia, que la providencia de Dios esté contigo cuando íbamos a salir. No sé si les pasó, a mí me pasó mucho con mi mamá y con una de mis abuelitas, que cuando vivía en su casa me decía que la providencia de Dios te acompañe, pero yo no podía entender, o más bien no sabía en ese momento lo que significaba la providencia de Dios. Yo nomás decía, pues está bien. Yo decía, Dios me acompaña, está bien, pero no sabía exactamente qué era la providencia de Dios. Y prendan sus micrófonos el que quiera ayudarme a contestar. Quiero preguntarles para ustedes, ¿qué se imaginan o qué es para ustedes la providencia? En sus palabras, en lo que ustedes piensen o crean. ¿Qué es la providencia? La providencia de Dios, la providencia divina. ¿Alguien? Confiar en Dios. Sí, ¿quién habla? Ana, Ana. A ver, Ana, ayúdanos. ¿es confiar en Dios? Confiar en Dios. Muy bien. Sí, confiar en Dios es parte de la providencia. Confiar en Dios. Gracias, Ana. ¿Alguien más? También la providencia de Dios es cuando, pues mi mamá siempre decía cuando había necesidad de algo y luego recibíamos de amistades o de alguna persona, recibíamos lo que estábamos necesitando. Decía mi mamá, es la providencia de Dios. Amén. Sí, exacto, muy bien. Las dos respuestas Tocayo, son parte, muy bien. ¿Alguien más? Tocayo, la providencia es como la protección de Dios, ¿no? Pienso yo. La providencia es la protección de Dios, sí, también. Confiar es cumplir las necesidades. Es sabernos, Chuy, Sí, es sabernos, como la manera en que yo la pienso y como me criaron es confiar en la providencia de Dios. Usualmente, me recuerdo mucho que mi abuela a cada principio de mes se encomendaba mucho a la providencia de Dios, a la Santísima Trinidad, para que no nos faltara sustento, no nos faltara salud, no nos faltara trabajo, no nos faltara lo necesario que se necesita para vivir y entendiendo que Dios es como es nuestro Padre, de Él proviene todo. bien. Amén, Mariana, gracias, gracias. Uy, Silvia, Yo pienso que creer en Dios. creer en Dios, novia. Creer en Dios, poner nuestra fe en Dios. Nuestra fe en Dios. Muy bien, gracias. A ver, vamos a darle permiso a Silvia, que quiere contestar desde hace ratito.
Bueno, Silvia, la providencia de Dios lo hago de esta manera. Cuando me siento que tengo muchas dificultades y que todavía no sé la solución de aquello, luego siempre digo, Dios proveerá. Eso siempre amén, es algo que yo siempre lo digo, porque sé amén. que Él me va a iluminar. Muy bien, Silvia, muy bien. Gracias a todos. Sus respuestas estuvieron muy bien. No sé ya de qué tenga que hablarles, ya saben todo. Están muy bien y no se los digo por decírselos. Ahorita que les dé una definición se van a dar cuenta que sus respuestas entran en básicamente todo de lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, todos están muy bien. Muchas gracias. En sí, Miren, si me permites, creo que significa más bien la forma en que Dios influye en las cosas, en la cosa espiritual. O sea que es la providencia de Dios, es como Él influye. ujú. Sí, muy bien. Exacto. Todos, lo que les quiero decir es que todos, de cierta forma, y ahorita lo vamos a estar viendo, la respuesta está muy bien de todos los que me dieron su respuesta, porque todo eso hace Dios. Todo lo que dijeron lo hace Dios. Incluso lo que estás diciendo tú ahorita de que influye, de qué manera influye Dios, es exactamente eso. Si estamos hablando de la divina providencia, quiere decir que Dios está haciendo algo. Entonces, van a ver ahorita que cada una de las respuestas se acopla a lo que vamos a estar escuchando del tema. Miren, según el diccionario, ¿qué es providencia? Es cuidado del mundo y de los hombres que los creyentes atribuyen a Dios. O sea, Dios cuidando el mundo y cuidando a los hombres que creen en Él. Solamente aquellos que crean en Él, porque lógicamente hay gente que no cree en Dios. Encontré otra definición un poquito más larga, pero muy interesante, fíjense. La palabra providencia viene del latín y dicho vocablo latino no solo tiene el sentido de que Dios previamente conoce todas las cosas, sino que también las provee, las prepara, las planea y las arregla con conocimiento de antemano. O sea que Dios, todo, humano y mundo y universo, todo está básicamente proveído y previamente arreglado. ¿Por quién? Por Dios. De manera que providencia significa no solo que Dios tiene una visión previa de las cosas, sino que Dios también las provisiona, las supervisa y las cuida con una determinación anticipada. O sea, ¿qué quiere decir? Que la creación de Dios y sus criaturas, él de antemano ha tomado una prevención. O sea, que él de antemano ya sabe, Dios ya sabe lo que va a hacer con el mundo y con las criaturas que habitan en el mundo. Y esas criaturas, pues somos todos, todo lo que exista dentro del mundo. Todo ya tiene un propósito destinado o predestinado por Dios. ¿Qué significa? Que Dios tiene un deseo para todas esas criaturas, que Dios ya sabe lo que va a pasar con todas las criaturas que viven o que habitan en el mundo. Incluso Dios ya sabe lo que va a pasar con el mundo. Desde un principio ya estaba predestinado por Dios. Dios ya sabía lo que iba a hacer con cada uno de nosotros. Dios, incluso antes de que naciéramos, Dios ya sabe en qué lo que íbamos a hacer en este mundo, cómo íbamos a terminar. Dios ya tiene todo bajo sus manos, ya todo previamente destinado para cada uno de nosotros. Y ese o más bien el destino final que Dios quería para nosotros es que estar con Él en el reino. Pero también Dios proveyó al hombre de libre albedrío. ¿Qué significa esto? Que Dios le dio, no sé, el privilegio o le dio el derecho, le regaló el derecho al hombre, lo regaló Dios, no el hombre lo obtuvo, de escoger si quieres estar con Dios o si no quieres estar con Dios. Todo lo que hablamos aquí es para toda la gente, pero no toda la gente lo va a aceptar. Esa es una realidad. Hay gente que no cree en Dios simplemente. Entonces,
Estamos hablando de lo que Dios quiere para sus hijos, para los que creen en Dios como Padre. Es para todos, pero hay unos que escogimos o que escogieron más bien, pues no estar cerca de Dios. Entonces, más o menos ya se están dando una idea de lo que significa providencia. Pero la definición más exacta y a la vez la más hermosa de lo que es, de lo que significa la providencia de Dios, está en Mateo 6:26. Y la vamos a leer. Se las voy a leer. Miren, dice: por eso les digo, esto es lo que es la providencia de Dios. Por eso les digo, no anden preocupados por su propia vida, qué comerán, ni por su propio cuerpo, con qué se vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir una sola hora a la medida de su vida? ¿Y del vestido? ¿Por qué se preocupan? Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No anden pues preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos, que por todas esas cosas se afanan los gentiles. Pues ya sabe su Padre Celestial que tiene necesidad de todo eso. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. Así que no se preocupen del mañana, el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propia preocupación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor. Esa es la providencia de Dios. Dios encargado simplemente proveyendo a sus criaturas, dando a sus criaturas. Ese pasaje bíblico comienza, vamos a tratar de buscar 2 o 3 puntos dentro de ese pasaje bíblico para profundizar un poquito más en lo que es la providencia de Dios. Comienza diciendo, y es Jesús hablándole a sus apóstoles. Sabemos que Jesús se la pasó haciendo muchas cosas, pero entre esas cosas siempre trató de formar a sus apóstoles, siempre trató de decirles lo que Jesús deseaba que ellos hicieran. Siempre trató de enseñarles lo que Jesús sabía, no solo para que ellos lo tuvieran como conocimiento, sino para que ellos comenzaran a vivir lo que Jesús les enseñaba. Y cuando Jesús les habla a los apóstoles, no significa que nomás a ellos. Todos sabemos que Jesús nos habla también a nosotros, le habla al mundo entero. Y dice la palabra de Dios, Jesús les dijo, por eso les digo, dice Jesús, por eso les digo, es Jesús hablando, es Jesús diciendo lo que quiere compartirles a sus apóstoles. Jesús siempre quiere hablar, todos los días Jesús quiere hablarnos, todos los días, pero ustedes saben que también hay veces que nosotros no queremos escucharlo, que simplemente nosotros, ya sea por una razón u otra, no queremos oírlo. Y la cuestión es que Jesús tiene hoy algo importante que decirnos. La cosa es que Jesús habla, pero también el mundo habla. También el mundo está hablando, también el mundo está diciéndonos algo, o el mundo quiere decirnos algo. Y es una pelea. Una pelea entre que queremos escuchar a Jesús, pero que a veces también escuchamos lo que el mundo dice. No sé si han visto ahorita el mundo cómo nos está hablando, qué nos está diciendo el mundo, y me refiero a todas las cosas que el mundo nos quiere decir por medio de todo, por medio del internet, por medio de la televisión. ¿Qué es lo que dice el mundo? Tú puedes. Tú puedes hacerlo solo, tú puedes lograr lo que tú quieras, tú puedes cumplir todos tus sueños, tú puedes
ser una mujer o un hombre de éxito. Tú puedes y tú puedes. Y todo esto es pura ideología que quiere independizar al hombre de Dios, que quiere hacerle creer al hombre que no necesita de Dios, que solamente se necesita a sí mismo y ya, que Dios está de más en la vida, que tú puedes hacerlo, y lo escuchamos con los coaches de vida que hoy están muy de moda, lo escuchamos en las redes sociales, lo escuchamos en la televisión, en los programas, en donde quiera que miremos. Hoy que estamos un año ya viviendo la pandemia, ¿cuánto tiempo tuvimos de ver televisión? Los que les gusta ver mucha televisión. ¿Y qué es lo que muestra? Puro de eso, puro el mundo hablando y diciendo que no necesitamos a Dios en nuestras vidas. Eso es lo que nos dice el mundo. Incluso en las redes sociales, ¿qué podemos ver en las redes sociales? Puros comerciales de cómo hacerse rico. Hazte rico, hazle así, y ahorra acá, y junta acá, y hazte millonario, y no puedes desperdiciar tu vida. Sea un hombre de éxito, sea una mujer que puedes tener todo lo que quieras, y todo es dinero y dinero y dinero, y es lo que muestra en todos lados, es lo que se está mostrando en todos lados. Entonces, si estamos viendo, si estamos escuchando todo eso, ¿qué va a pasar? Que lo poco que pudiéramos escuchar de Jesús, pues al final vamos a estar escuchando al mundo. Quizá a algunos nos pasó eso durante esta pandemia, a lo mejor. Comenzamos, le dimos la oportunidad de estar escuchando un poco más al mundo, ¿y qué pasó? De pronto ya no queríamos ir a misa, se volvieron a abrir las iglesias y ya no queremos ir a misa, se volvieron a abrir algunos grupos, ya no queremos ir al grupo. ¿Por qué? Porque volví a escuchar al mundo, porque en ese tiempo me dediqué a lo mejor más a trabajar, porque me dediqué más a juntar dinero y a juntar cosas que yo quería tener para mí, y empezamos a escuchar el mundo. Pero pues nunca es tarde para comenzar, nunca es tarde para volver a escuchar a Jesús. Continuando con la palabra de Dios, les decía Jesús a los apóstoles: no anden preocupados por su propia vida, no anden preocupados. ¿Por qué creen que Jesús les decía no anden preocupados? Miren, Jesús sabe algo. Jesús sabe que la preocupación es completamente inútil, no sirve absolutamente de nada. Y hay personas que se preocupan de todo, de muchas cosas. Hay personas que se preocupan hasta de lo más simple, hasta de lo más insignificante. Incluso hay personas que se preocupan porque no tienen nada de qué preocuparse. Dicen, chin, hoy no me he preocupado de nada. Estoy preocupado ya porque no tengo nada de qué preocuparme. Y así hay gente que vive preocupada su vida, su día a día. Están preocupados por los problemas económicos, están preocupados por los problemas familiares, por el trabajo, por la salud, preocupados porque qué vamos a comer. Bueno, estamos en un país a lo mejor que no te preocupa tanto el qué comer, porque sea como sea, hay para comer, pero a lo mejor nuestras preocupaciones se vuelven más altas. Y estoy preocupado porque quería un carro del año y no lo he podido conseguir. Estoy preocupado porque quería una casa y no la he podido comprar. Entonces, Jesús sabe que es inútil estarse preocupando por tantas cosas. Incluso Jesús sabe que las preocupaciones tienen muchas consecuencias, y ustedes las saben. Las preocupaciones de pronto nos pueden dar estrés, de pronto las preocupaciones pueden darnos dolores, tensiones musculares, nos pueden dar problemas de sueño, nos pueden dar falta de apetito, nos pueden dar muchas cosas, falta de concentración. Incluso las preocupaciones nos pueden alterar ¿cómo se dice? Nuestro temperamento, nuestro carácter. Incluso a lo mejor las mismas preocupaciones hacen que llegue a la casa gritando, que llegue cualquier cosita, exploto para pelearme con la mujer, o pelearme con el marido, o regañar a los hijos sin ninguna razón. Y todo esto puede provocar las preocupaciones. Por eso es que Jesús les dice, no se preocupen. ¿De qué se preocupan? Y les da un ejemplo, les dice, les da un ejemplo él. Les dice, ¿por qué se preocupan de cualquier cosa si él menciona que Dios le da de comer a los pájaros, y los pájaros no siembran, no cosechan, no guardan en graneros, y el Señor las alimenta?
y les da el ejemplo y dice, si los pájaros, Dios, mi Padre, se preocupa por ellos, ¿qué más va a hacer por ustedes? Imagínense, ¿qué más va a hacer por nosotros? Que no puede hacer, que hace con sus pájaros. Y no significa que los pajarillos baje Dios a darle de comer a todos los animalitos, no. El Señor les provee a todos esos animalitos para que coman. El Señor los provee, pero esos animales, esos pájaros necesitan ir a salir a buscar su comida. Y en ese buscar de pronto va a haber a lo mejor una lluvia que no los deje salir a buscar qué comer a ese pajarito. A lo mejor va a encontrarse por ahí con un águila que va a querer comérselo, con un gato, qué sé yo. Pero al final, decía un padre un ejemplo, yo nunca he visto que un pajarito se muera de hambre. Y yo creo que es cierto, nunca hemos visto un pajarito que se muera de hambre, se muere porque se lo comió alguien más. Pero de hambre como que nunca hemos visto que un pajarito se muera. ¿Por qué? Porque Dios provee, Dios cuida a ese pajarito, Dios sabe las necesidades que tiene ese pajarito. Y de pronto ese pajarito va a pasar por circunstancias que a lo mejor son muy difíciles, como nos pasa a nosotros. Dios va a proveerle al ser humano, Dios le va a dar al ser humano, Dios va a cuidar del ser humano, y ahí entramos nosotros. Pero lógicamente, en ese darle, quizá encontremos tribulaciones, quizá encontremos dificultades, quizá encontremos obstáculos. ¿Por qué? Porque es parte de la vida. Pero debemos aprender a confiar que al final Dios se va a encargar de nosotros al final. Dios se va a encargar. ¿Por qué? Porque así trabaja su divina providencia, porque así trabaja su providencia. Su providencia nos da completamente, y lo dice el Señor Jesús, no lo digo yo. Dice, confíen en su Padre, que, ¿por qué se preocupan? Dice, ¿por qué se preocupan del vestido? Si ya vieron los lirios, y a los lirios los arrancan, y ni siquiera Salomón dice, se vistió como se vistieron los lirios, y a los lirios los arrancan y los avientan a la lumbre. Imagínense qué va a hacer por nosotros. Estamos totalmente bajo el amor de la divina providencia, de la providencia de Dios. A veces sí, yo entiendo, a veces llegamos a pensar, híjole, pues es que Dios no responde, le pido, y a veces hasta siento como que ni me escucha, a veces siento como que hasta se voltea para otro lado, o cuánto tengo que pedir para que me escuche, qué debo de hacer. Dios tiene todo bajo sus manos, tiene todo bajo su orden, y Él sabe. Si Dios, a veces le pedimos algo que Dios sabe que no es beneficioso para nosotros, que no lo necesitamos. Dios no se enfoca en lo que nosotros necesitamos. Dios es un papá. Dios se enfoca en lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Nosotros como papás, sí, a veces queremos darle lo mejor a los hijos y queremos darle lo mejor, pero ¿por qué no le compras un carro a un niño de 8 años? Yo tengo un niño de 10 años, ¿por qué no le compro un carro? ¿Y quién no va? Ese carro lo va a querer a lo mejor en un futuro. ¿Por qué no se lo compro? Porque sé que no le conviene, porque sé que no le hace bien, porque sé que eso no es lo que necesita en este momento. Él necesita otras cosas. Y así trabaja Dios. A veces estamos aferrados a algo y pedirle algo, y le pedimos, pero Dios ya sabe de antemano qué es lo que necesitamos. Es un Padre que tiene todo bajo control, tan exacto, que Él sabe lo que necesitamos incluso antes de pedírselo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Confiar en Dios. Confiar en que si a lo mejor ahorita no me está dando eso que le pido, por algo será. Si a lo mejor ahorita no está correspondiendo a mi necesidad, es porque Él sabe que eso no lo necesito, y Él está enfocado en que yo necesito otras cosas. Pero necesitamos comenzar a confiar en Él, necesitamos comenzar a pedirle, o que nos enseñe a confiar. Amén. Amén. Me gustaría compartirles algunas anécdotas de cómo santos confiaron totalmente en la providencia de Dios. Todos los santos tenían una confianza extrema en la providencia de Dios. Todos los santos,
Dice por ahí un sacerdote, lo escuchaba el otro día, estudiando el tema, decía, para poder confiar plenamente en la providencia de Dios, se necesita una cosa, ser santo. Y es verdad, todos los santos confiaban plenamente en la providencia, plenamente confiaban en que Dios iba a abastecer de sus necesidades cuando Él quisiera, porque ya tenía todo bajo control. Y hay muchas anécdotas de cómo Dios les proveyó de lo que ellos necesitaban en su momento. Uno de los que más confiaban en la providencia, por ejemplo, era San Juan Bosco. San Juan Bosco tiene muchísimas anécdotas, muchas, pero hay una que se me quedó un poquito grabada. Un día había un cardenal que se llamaba Alimonda, y ese cardenal era muy amigo de San Juan, y un día lo visitó y fue a su casa y ya empezaron a platicar. Hola, ¿cómo estás, Juan? No, pues bien, Ali, pues aquí pasándola muy bien. Y ya en la plática, el cardenal le pregunta a Juan, le pregunta, oye, Juan, ¿y cómo andas de tus finanzas? Porque pues ustedes saben que San Juan Bosco tenía algunos seminarios donde se encargaba de muchos jóvenes, o algunas casas donde aceptaba a jóvenes, y pues él se encargaba de su alimentación. Y no estamos hablando de 3, 4 jóvenes, estamos hablando de cientos de jóvenes. Entonces había veces pues que él casi siempre necesitaba dinero para estar manteniendo a sus jóvenes. Entonces le pregunta el cardenal, oye, ¿cómo andas de finanzas? Y él, totalmente despreocupado, San Juan Bosco, totalmente despreocupado, hasta con una sonrisa le dice, pues bien, hoy tengo que pagar 30,000 liras, le dice, y pues no tengo dinero. Y le dice el cardenal, ¿y qué vas a hacer? O sea, yo me imagino el cardenal también como hasta queriéndolo sacudir, debes 30,000 liras y estás bien tranquilo, ¿qué vas a hacer? Y le dice San Juan Bosco, no te preocupes, la providencia proveerá. Y en eso estaban abriendo unas cartas que tenía allí que le habían llegado, y abre un sobre y ve, al abrirlo saca un cheque. Pues en ese tiempo era como un tipo pagaré. Y adivinen por cuánto era el pagaré, 30,000 liras. El cardenal miró y soltó las lágrimas, se agarró llorando, me imagino, por la fe grandísima que tenía San Juan Bosco. Y tiene muchísimas anécdotas más. La beata Ana Catalina Emmerich, por ejemplo, ella cuenta en sus relatos que ella se preocupaba mucho por los pobres. Ella le encantaba ayudar a los pobres y se preocupaba por ellos, vivía el dolor que ellos vivían de estar en la pobreza extrema. Entonces ella lo que hacía vestidos y se los daba, compraba pues telas o lo que ocupara, hilos, y ese vestidos, y se los llevaba a los pobres porque a veces pasaban muchos fríos. Entonces una vez un vizconde la obligó casi a recibir 2 monedas de oro. Le da esas 2 monedas y le dice, ten, y dile a los pobres que lo vas a repartir en mi nombre. Y ella no quiso hacer eso, dijo, no, pues ¿cómo? No. Entonces agarró esas 2 monedas de oro y las cambió por moneditas, y para no ir con esas 2 monedas de oro, las cambió por moneditas, y fue y compró hilos y telas y compró cuero y hizo vestidos y zapatos y fue a dárselo a los pobres. Cuando ella iba regresando de haber hecho esto, aparecieron esas 2 monedas de oro en su bolsillo. Volvió a hacer lo mismo. Después cambió esas 2 monedas de oro por moneditas, y fue a comprar telas, hizo vestidos, hizo zapatos y fue a darse a los pobres. Y volvían a aparecer esas 2 moneditas de oro. Por más de un año aparecían esas 2 moneditas de oro en el bolsillo de la beata Ana Catalina Emmerich. ¿Por qué? Por su confianza extrema en la providencia de Dios. Santa Teresita del Niño Jesús confiaba plenamente en la providencia de Dios, y cuenta que Dios siempre le mostró su amor providente. Incluso voy a leer lo que ella decía. Ella decía que Dios le mostraba esos pequeños detalles de su providencia en pequeños detalles, como el día que hizo caer nieve
el día que tomó su hábito. Y les voy a leer las palabras, les voy a leer las palabras que ella dijo. Ese día que tomó su hábito, dice: siempre había deseado que el día de la toma de mi hábito, la naturaleza estuviera como yo, vestida de blanco. Qué delicadeza la de Jesús, cumpliendo los deseos de su pequeña prometida. Le daba nieve. Qué mortal, por poderoso que sea, puede hacer caer nieve del cielo para complacer a su amada. Esto decía Santa Teresita del Niño Jesús. Y así podríamos pasar un rato contando anécdotas de cómo estos santos vivían en plenitud o confiaban totalmente en plenitud en la providencia de Dios. La Madre Teresa de Calcuta, ella nunca quiso aceptar dinero, más dinero del que necesitara. Le llovían cantidades de dinero en donaciones, pero ella no aceptaba solamente lo que necesitaba. Si ella necesitaba $20,000 para comprar otra casa de la orden que ella había creado, aceptaba nomás esos $20,000. Si le llegaba un donante, porque recibió muchas donaciones, si llegaba un donante con $50,000, le decía: no quiero, nomás quiero los 20,000 que necesito para eso. Ella no aceptó más que lo que necesitaba en su necesidad. ¿Por qué? Porque ella confiaba plenamente en la providencia de Dios, y así fue. O sea, ¿cuántas órdenes no inauguró, no hizo alrededor del mundo? ¿Cuántas casas tuvo de su orden por todo el mundo? Y todas se pudieron alimentar a base de puras donaciones. Entonces, imagínense, así podríamos. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Y esa es la señal. Fíjense, no solamente en los santos hay anécdotas de personas que vivieron la providencia de Dios, incluso algunos de ustedes mismos. Yo me acuerdo que en algunos retiros de Jóvenes para Cristo, me acuerdo escuchar a algunas señoras que por ahí decían, sobre todo en la cocina: híjole, esta comida no va a alcanzar. Son como 70 viviendo el retiro, no va a alcanzar. Entre paréntesis, yo creo que eran personas que a lo mejor en ese momento no tenían mucha fe, que decían que no iba a alcanzar, pero a la vez escuchaba señoras que decían: no, hombre, Dios provee, eso va a alcanzar y hasta va a sobrar. Y yo creo que algunos de ustedes, más de alguno, vivió eso, que alcanzaba y hasta sobraba, y decías: ¿cómo esa ollita y le dio a tanta gente de comer? Y a lo mejor esa persona que decía: no, hasta va a sobrar, Dios provee, en ese momento era su fe grandísima, o a lo mejor lo decía nomás por decirlo, no lo sé, solo esa persona sabe, pero si estaba la confianza en la providencia de Dios, ahí lo mostró plenamente. Una vez un temista me platicaba que su coordinador le había delegado un tema, y 3 días antes del tema, este temista estaba viendo una dificultad muy grande económicamente. No traía, así como se los platico, no traían ni siquiera para ponerle gas al carro. Y me contó que le dijo a Dios: pues si tú me diste el tema, pues yo creo que tú me vas a ayudar a ver qué podemos hacer. Y me platica que una noche antes del tema le habló su coordinador y le dijo: prepárate mañana porque te voy a dar raite, yo voy a ir contigo. Y como el tema era lejos de su comunidad, pues tenía que manejar. Entonces, cuando me contó esto, la verdad se me salieron las lágrimas, porque por la fe que me estaba mostrando esta persona cuando me estaba diciendo eso. Esa persona en ese momento estaba confiando plenamente en la misericordia de Dios. Y son pequeños detalles, no hay tantas cosas. Incluso a lo mejor algunos de ustedes, de los que estamos aquí, a lo mejor tiene algo que contar. No vamos a oír porque no acabaríamos, pero en el anonimato, a lo mejor tú tuviste un momento donde confiaste plenamente en la misericordia,
y a lo mejor nunca lo sepamos, pero lo sabes tú y lo sabe tu Padre, que es lo único que importa. Entonces, eso es la providencia de Dios. Él está a cargo de todo y nosotros seguimos luchando por alcanzar a confiar, a tener una confianza plena en Él, como nos lo pide. Confiar en Dios. No sé si se acuerdan aquella vez cuando hicimos el amor agape, ¿se acuerdan? Cómo nos metieron al salón y nos llevaron no sé si todos alcanzaron a vivir en ese momento cuando yo lo viví, dejaban tener al Santísimo ahí enfrente, pero te pasaban con los ojos cerrados desde siempre algunos metros, siempre de alguna distancia media larga. ¿Y qué es lo que hacíamos? Cerrábamos los ojos y una persona iba agarrándonos atrás y confiábamos plenamente, no teníamos ni siquiera el más mínimo miedo de nada, o no sé si les pasó a ustedes, yo lo estoy platicando mi experiencia, no tenías miedo absolutamente de qué te pasara, simplemente te dejaste guiar, te dejaste llevar por esa persona que te iba empujando. ¿A dónde te iba a llevar? No sabías, no tenías la más mínima idea, pero tú confiabas plenamente en esa persona, sabías que no te iba a llevar a ningún lado malo, sabías que no te iba a llevar a ningún lado que te iba a hacer daño. Entonces, ya al último abrías los ojos y ver al Señor ahí enfrente de ti, imagínense el golpe que sentíamos. Pero a lo que voy es que eso es confiar en Dios, dejar que totalmente en plenitud, que Él nos guíe, que Él nos lleve y sin miedo absolutamente nada. Cuando Jesús dice no se preocupen, a eso se refiere, a que no haya nada de preocupación en tu corazón cuando pase algo, cuando tengas un familiar enfermo, cuando tengas un familiar que falleció, cuando tengas problemas económicos, cuando tengas a lo mejor perdiste el trabajo, qué sé yo, confiar plenamente en Dios y nosotros a lo mejor podremos decir, pues es que yo confío en Dios, pero no estamos a lo mejor atravesando por ninguna de estas situaciones. Yo creo que la confianza que tenemos en Dios se va a probar hasta ese momento, cuando tengamos o estemos pasando por una situación de estas. Entonces, hay que confiar en Dios, hay que hacer lo que esté de nuestra parte, intentar pedirle al Señor, Señor, yo no confío tanto en ti, pero deshacernos en la oración, le pedimos tantas cosas, ¿por qué no pedirle cosas que realmente necesitamos, como es esta, confiar en su providencia? Si a lo mejor ahorita confío un poquito, y qué tal que me desvío en la oración, qué tal que todos mis rosarios los ofrezca queriendo pedir más confianza en Dios, ¿se imaginan? Dios nos da lo que necesitamos y no dudemos que pudiera darnos esa confianza si se lo pedimos con todo nuestro corazón. Decía el beato Giovanni Calabria que un día necesitaba el dinero para pagar unas deudas que tenía. Creo que debía como 10,000 liras, decía él. Y fue al correo a ver si, porque a veces le dejaban donaciones. Y ese día encontró nomás 50 liras en el correo. ¿Y qué hizo este beato, Giovanni? Agarró las 50 liras y pues dijo, pues ni modo, ya Dios proveerá. Y fue y compró comida y se la llevó a los pobres, porque él siempre se preocupaba mucho por los pobres. Y él decía o su frase favorita de él, era la cita bíblica de Lucas 6:38, donde decía, dad y se os dará. Y así le pasó, al final al Señor le dio lo que él necesitaba. Pero esta frase se me quedó grabada cuando estaba estudiando el tema, dad y se os dará. Porque fíjense, la palabra de Dios es eficaz, es viva y no se equivoca nunca. Dice la palabra de Dios, dad y se os dará. No dice, se te dará para que luego tú des. ¿Por qué es impresionante esto en mi vida? Porque a veces, yo me acuerdo que a veces pensaba, Señor, deja que me gane la lotería para poder ayudar a los pobres. Así de tonto piensa el Chuy. Dame un trabajo donde me paguen más, Señor, para poder ayudar a los pobres.
No estemos esperando a que Dios nos dé para entonces nosotros dar. Dice la palabra de Dios, da primero tú y se te dará. Da, ofrece. Y no ocupas de dar riquezas, no ocupas, date tú mismo, da lo poco que tengas, pero dalo de corazón y dalo con ganas de ayudar. Y es que la providencia de Dios va unida con la intención de nosotros de ayudar, va unido con nuestra misericordia, con qué intención nosotros queremos ayudar a los demás, con qué intención estemos dispuestos a dar. Pero a veces no queremos dar nada, a veces no queremos soltar nada, a veces simplemente de pronto nos caemos en la tentación del egoísmo y de pronto como que pensamos, híjole, pues a mí me costó tanto trabajo conseguir lo que yo cómo voy a andar dando o cómo voy a andar repartiendo, o a veces buscamos excusas simplemente para no dar. Escuchaba el ejemplo de un sacerdote que él decía este ejemplo de cómo es la providencia de Dios. Dice, híjole, me están mandando algunos mensajes y están entrando, pero perdón por eso. Entonces decía el mensaje que llegaba, un papá tenía 4 hijos y su esposa, y ese papá pues compró 7 hot dogs. Dijo, voy a llevarle 7 hot dogs a mi familia. Son 4 hijos, mi esposa y yo, uno cada uno, y el último para repartirnos entre todos. Pero tenía un hijo bien glotón, y ese hijo se comió el de él, y se comió el otro que sobraba, y se comió otro. Entonces uno de los hijos no alcanzó. Era tan glotón que se comió 3. El ejemplo es simple, pero así trabaja la providencia de Dios. Dios tiene para darle a todo el mundo. Dios tiene para dar a manos llenas. Pero ¿qué pasa? Que alguno de sus hijos, pues de pronto quiere agarrar de más. Y entonces, más de alguno se va a quedar sin nada. Y así pasa con nosotros. Así pasa con el hombre. Que de pronto, pues, es muy difícil que podamos dar. Es muy difícil. Yo creo que la providencia de Dios, lo más difícil en la providencia de Dios es que comencemos a despegarnos de lo que creemos que es nuestro, porque al final Dios nos lo dio y estoy seguro que Dios nos lo quita en el momento que Él quiera. Estoy seguro que Dios, si Él quiere, se acaba todo eso que según nosotros habíamos tenido. Entonces, decía un sacerdote, dale gracias a Dios que estás del lado de la mesa de los que dan y no del lado de la mesa de los que piden. Entonces, yo pienso que nosotros en este grupo, ahora que pasó lo de la pandemia, ahora que estamos, cuando estaba más fuerte, quizá, aunque digan que hoy está más fuerte, pues cuando estábamos conociendo esta pandemia o cuando pues mucha gente se quedó sin trabajo, incluso yo creo que más de alguna persona dentro de la asociación se quedó sin trabajo. A lo mejor, no lo sabemos, pero a lo mejor uno de nuestros propios hermanos pasó por necesidades y quizá a lo mejor, yo digo, en nuestra asociación no debería de haber ninguna persona necesitada, ninguna. Yo creo que somos suficientes como para ayudar a los que tengan necesidad. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor esas personas que tienen necesidad nunca nos dimos cuenta porque a lo mejor nos oyen hablar o nos oyen decir o nos oyen expresarnos y pues hasta les dio vergüenza pedirnos porque a veces sacamos unas expresiones de nosotros que, híjole, dan como tristeza a veces. A veces piden para una necesidad o piden la asociación para algo y ¿qué salemos? Otra vez van a pedir. Híjole, yo digo, si no quieres dar voluntariamente, pues está bien. Al final, no des, a nadie se le obliga. Pero de pronto estás mencionándolo ahí con 2 o 3 hermanos a tu alrededor y de pronto estás envenenando a la gente, de pronto le estás diciendo a la gente que tenga los mismos pensamientos que tú tienes. Entonces,
muchachos, necesitamos empezar a confiar en la providencia de Dios, pero una manera de confiar en Él es que nosotros también tengamos que compartir lo que Dios nos da. Dice la palabra de Dios, dad y se te dará. Bueno, ya casi terminamos, ¿eh? Dice la palabra de Dios en otro punto, la que estamos leyendo de San Mateo capítulo 6, versículo 26 en adelante. Dice, por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir una sola hora a la medida de su vida? Eso pasó muchísimo ahora con la pandemia y sigue pasando. La verdad me tocó ver muchísima gente a mi alrededor preocupadísima, preocupada por lo que podía pasar con la pandemia. Y lo dice bien claro la palabra de Dios. Dice Jesús, no se preocupen. ¿Quién de nosotros, por más que nos preocupemos, le podemos agregar una sola hora de vida o una sola hora de curso a nuestra vida? ¿Quién? Nadie, absolutamente. Yo no estoy diciendo que no te cuides. Claro que sí, cuídate, vacúnate, los que tengan que vacunarse. Usa la mascarilla, los que tengan que usar la mascarilla, guarda la distancia si quieres. Pero no te preocupes. No te preocupes por lo que pueda pasar, porque nadie, absolutamente nadie puede agregarle una hora más a su vida. Nadie. Dios ya tiene el día destinado para nosotros. Toma las precauciones, cuídate, claro que sí, pero no te preocupes, sigue muriendo gente todos los días por otras cosas que no son la pandemia, sigue muriendo gente por tantas otras cosas. Hay gente que hace unos meses, no sé, ¿se acuerdan cuando se cayó un edificio en Miami, por poner un ejemplo? Yo creo que toda esa gente a lo mejor se preocupó por la pandemia y se cayó el edificio y no sé cuántas personas hayan muerto en esa catástrofe, pero a lo que voy es, no te preocupes, no vas a vivir más allá de lo que Dios no quiera que vivas. Haz lo que tengas que hacer, cuídate, claro que sí. Haz lo que esté en tus manos, pero no te preocupes. Dios ya tiene el momento en que nos vamos a ir, en que nos va a llamar. Preocupémonos más bien por estar bien, preocupémonos más bien por seguir luchando por nuestra salvación, por seguir buscando la manera en que yo me pueda salvar. Eso es por lo que nos debemos de preocupar, no más por eso. Y al final, ya casi para terminar, ¿cuál es la clave para poder confiar plenamente en la providencia de Dios? ¿Cómo puedo? Y lo dice Jesús en ese mismo pasaje bíblico. Él lo dice, miren, dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. O sea que lo que quiere Jesús es que nuestra prioridad sea buscar el reino de Dios. Y tú y yo sabemos cómo se busca el reino de Dios. ¿Cómo se busca el reino de Dios? Haciendo la voluntad del Padre. Muchachos, todos queremos quedar bien con Dios, todos, pero muy pocos son los que están decididos a hacer la voluntad del Padre. Todos queremos estar bien con Dios y de pronto, deja hoy me rezo un rosario porque quiero estar bien con Dios. No lo decimos, pero inconscientemente quizá pudiéramos pensarlo. Deja voy ahora a misa después de un mes que no he ido. Deja voy hoy porque quiero estar bien con Dios. Deja voy y me confieso. No siento absolutamente nada de arrepentimiento de lo que he hecho, pero quiero estar bien con Dios. Deja voy y me confieso. Deja, me conecto hoy al tema. No tengo ganas de conectarme, pero quiero estar bien con Dios y por eso déjame conecto. Entonces, todos queremos estar bien con Dios, pero pocos quieren hacer la voluntad de Dios, porque sabemos lo que implica. Entonces, la manera de encontrar esa confianza en la providencia no hay de otra. Es buscar el reino de Dios, es querer hacer la voluntad del Padre.
Dice la palabra de Dios en el Salmo 127. Decía Viridiana por ahí, muy cierto, ni siquiera y lo dice la palabra de Dios, ni siquiera la hoja de un árbol se cae si Dios no lo quiere. Dice la palabra de Dios en el Salmo 127, si Yahvé no construye la casa, en vano se afanan los albañiles. Si Yahvé no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. Palabra de Dios. O sea, en otras palabras, Dios está a cargo de todo. De nada sirve que tengas tus sueños enfocados hacia algo. De nada sirve que quieras hacer riqueza. De nada sirve que quieras tener éxito en esta vida. Porque al final, de nada sirve si el constructor no construye la casa. A lo mejor podrás tener esas riquezas aquí, pero ¿qué va a pasar el día de mañana que fallezcas? No te vas a llevar esas riquezas, absolutamente ninguna. Entonces, ¿de qué te habrá servido todo lo que hiciste? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si no confiamos? Al final, la providencia viene de Dios. Al final, la prosperidad viene de Dios. Todo lo que nos pasa, bueno o malo, viene de Dios. Y si nos pasa algo malo, es porque Dios está permitiendo que pase eso. ¿Por qué? Porque algo nos quiere enseñar. Yo estoy seguro y no es justificación, y eso es lo que me cuesta un poco decirlo, pero si nos dejó o permitió que sufriéramos el dolor de haber perdido a mi hermano, estoy seguro que era porque Dios quería que toda la familia nos uniéramos a Él. Entonces, dentro del dolor, Dios encuentra la forma de acercarnos a Él. Dios encuentra la forma de guiar, de cuidar, de proveer a sus hijos. Y hablo de los hijos que creen en ese Dios, que creemos en Él. Yo no puedo decir que la providencia es para todos, porque si la gente no cree en Dios, yo no puedo decir que esa providencia es para ellos, porque no sienten que venga de Dios, sienten que ellos la crean, sienten que ellos la hacen. Entonces, pero para nosotros que somos sus hijos, debemos de aprender a confiar que todo está en manos de Dios. Debemos de aprender a preocuparnos menos por lo que nos preocupamos. Al final, de nada sirve. Al final, Dios te enseña, y cuántas veces no te ha enseñado a ti y a mí, que las cosas salen como Él quiere que salgan, y al final las cosas salen bien. A veces no salen como te gustaría que salieran, pero al final te deja una enseñanza esa situación que te pasó. Entonces nos damos cuenta que realmente Dios, su providencia nos cubre, su providencia nos guía, su providencia nos provee, nos da, y no hay otra más que confiar en Dios completamente. Traer a Dios desde en nuestra lista de prioridades donde lo tenemos, y jalarlo al primer lugar. Decirle a Dios que queremos confiar en Él, y que hoy sea un buen inicio, una buena noche para comenzar a confiar más en Dios. A lo mejor tú en este momento traes una preocupación, yo no lo sé, pero ¿quién te dice a ti que Jesús no quería que escucharas lo que es su providencia, para que te tranquilizaras un poco y saber que Él se va a hacer cargo de esa preocupación que tú traes? Entonces, pues con esto terminamos. Me gustaría hacer una oración, o leer o rezar una oración que miré, que me gustó mucho, y pues solamente les pido que me acompañen con su corazón, y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Señor nuestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuya providencia no se equivoca en todo lo que dispone, y nada acontece que no lo ordene. Rendidamente te suplicamos y te pedimos que apartes de nosotros todo lo que nos pueda separar de ti, y nos concedas todo lo que nos conviene. Haz que en toda nuestra vida busquemos primeramente tu reino, y que seamos justos en todo, que no nos falte el trabajo, el techo bajo el cual nos cobijamos, ni el pan de cada día. Líbranos de las enfermedades y de la miseria, que ningún mal nos domine. Sálvanos del pecado, el mayor de todos los males.
y que siempre estemos preparados santamente a la muerte. Por tu misericordia, Señor y Dios nuestro, haz que vivamos siempre en tu gracia. Así seremos dignos de adorar tu amable providencia en la eterna bienaventuranza. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.